Vamos a leer la escritura en el libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo 2. A partir del versículo 21. Éxodo 2, 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Pasamos al capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hasta ahí, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos bendices y nos amparas. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, que nos has ayudado en toda necesidad, Padre, y te ha venido nuestro amparo y nuestro socorro. Gracias te damos por nuestro hermano Toniel, su esposa, sus hijos, sus nietos. Gracias por los que estuvieron antes de ellos también, Padre Celestial, por las familias que han estado antes de ellos, que tú has sido guía y ayuda en toda necesidad para ellos y la congregación. Gracias por este tiempo, Padre, que has hecho prevalecer esta congregación y la has sostenido, Señor. Bendito sea tu nombre. Y así, Padre, suplicamos delante de ti que perdones nuestros pecados, que nos apartes de toda vanagloria y de toda rebeldía y de toda rebelión, y que nos ayudes, Padre. Tú sabes las necesidades. De acuerdo a tu palabra, estamos suplicando delante de ti, Padre, que recibas la oración de cada uno que ha venido, Padre, con necesidad en esta hora. Te suplicamos, Señor, que sea reprendida toda enfermedad. Te suplicamos que venga tu guía y tu ayuda en toda necesidad que podamos tener, Padre Celestial. Te pedimos que nos ampares y que nos guardes, que nos libres, Señor, de la enfermedad, y que nos fortalezcas para que podamos andar en tus caminos y que podamos entender tu palabra, y que pueda venir salvación, Señor, a todo aquel que no ha creído y a todo aquel que se ha apartado de tus caminos. Así, Señor, que nos guardes, que bendigas a nuestros hermanos que están en sus hogares, los que están
en dificultad, Padre bendito. Los hermanos de otras congregaciones también, que tengan tu bendición. Los hermanos misioneros que están en cualquier lugar del mundo, Padre, los que están en lugares difíciles, bajo persecución, bajo amenaza, que tú les proveas y los guardes y que tú abras puertas para la predicación de tu evangelio en todo lugar del mundo, Padre. Bendito seas por siempre y en ti esperamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. En la carta a los Hebreos dice que Dios habló a la humanidad a través de los profetas. En muchas maneras. Pero también dice que habiendo hablado en esas maneras y a través de los profetas, a nosotros nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Eso nos hace comprender que Dios se comunica con el ser humano, que Dios no se esconde, que Dios no espera que el ser humano lo busque. Él, de su intención y de su amor, le habla al ser humano, a la humanidad en general y a cada uno en particular. Pues cada uno de nosotros es conocido por Dios en su individualidad. Es más, en Salmos dice que incluso antes de los profetas, los cielos contaban la gloria de Dios y el firmamento hablaba de sus maravillas y sigue hablando. A veces cuando se ven celajes se nos recuerda ese versículo. Pero ese no quiere decir que solo cuando hay celajes Dios está hablando. Nos dice que incluso la creación es mensaje de Dios para el ser humano. ¿Verdad? Salir uno y ver las estrellas, eso nos habla de Dios, esa inmensidad. Dicen que vemos poquitas estrellas porque hay contaminación de luz, o sea, hay mucha luz en las ciudades y por eso vemos poquitas. Que si no hubiera esa contaminación, dicen que no veríamos lugar vacío en el cielo, es decir, estaría totalmente lleno de estrellas. El nacimiento de un ser humano nos habla de Dios. Cuán milagroso es cómo se formó y cómo nace. Toda la naturaleza también nos explica, nos habla y nos trae mensajes de Dios. Ya no digamos cuando hay una manifestación fuerte en la naturaleza como un temblor, un terremoto. Nos habla del poder de Dios también. Muchos en ese momento es que más recordamos a Dios, cuando entendemos que en todo el entorno de la naturaleza no tenemos ninguna capacidad nosotros. ¿Qué podemos hacer frente a un temblor? No podemos hacer nada. Y entonces entendemos que estamos delante de Dios. En su gran misericordia es que Él nos guarda y nos ampara. Entonces, la humanidad está puesta delante de Dios y Dios tiene guía para nuestra humanidad. Dios tiene un plan general para la humanidad y Dios tiene un plan particular para cada uno de nosotros. Claro,
que tomamos decisiones. Nada, ya el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero al final dice: y todo cuanto haga prosperará. Quiere decir que hay una libertad de accionar de Dios dentro de sus planes. El ser humano se forma proyectos dentro de los planes de Dios, ¿verdad? Si no veamos ese salmo, comienza diciendo: aquel que ha buscado a Dios y se ha apartado de lo que no le agrada a Dios, entonces dice, será prosperado en todo lo que haga, porque lo hará en la voluntad de Dios, en la misericordia de Dios, en los principios que Dios tiene para la humanidad. Estaba poniéndole yo un poco de atención al programa que recibimos ahora. Ahí está el pacto de la iglesia, ¿verdad? Posiblemente lo hicieron los hermanos hace 100 años, ese pacto de la iglesia. Ahí estuve contando más o menos unos 18 compromisos que hay en ese pacto. Depende de cómo contemos ahí, quizás sean más. Pero está muy, muy hermoso ese pacto de la iglesia. Está de acuerdo a la Escritura y está de tomarlo en cuenta en nuestros tiempos. Por ejemplo, ahí dice un compromiso: abstenernos de bebidas alcohólicas, dice ahí. No estoy seguro que lo diga con esas palabras, pero así dice ahí. Y hoy en nuestros tiempos hay incluso congregaciones que ya están olvidando ese elemento de la guía de Dios. Pero Dios nos ha entregado paso a paso, situación por situación, lo que es para nuestra bendición y la de nuestras familias, para que no seamos confundidos. Ahí están en la Escritura y son revelación de Él para nosotros. De tal manera que, si vamos a la historia de nuestro pasaje que leímos en Éxodo, había una situación ahí, había una condición, una necesidad de una nación, de un pueblo. Vemos, por ejemplo, el versículo 23. Después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Quién no clama en una necesidad, en una aflicción, en una angustia? ¿Qué vida humana está exenta de angustias, de necesidades, de aflicciones? Ninguna. Ninguna. Pensamos nosotros en los países desarrollados, los países que se llaman ricos. Y pudiéramos decir allá, no hay necesidad, quisiéramos vivir allá. Incluso en publicaciones que hacen los muchachos ponen: yo quisiera escapar de América Latina. Pero allá hay aflicción también. Hay otro tipo de aflicciones en esas naciones. Esos disparazones que hacen en escuelas, solo en esos países se ve. Ese consumo disparado de drogas que afecta la mayoría de las sociedades. Si en esos lugares es como, digamos,
como tomar café, es el consumo de drogas en todos los niveles. También allá hay necesidades. Había una necesidad en esta nación. Se sentían, dice, gemir por la servidumbre y clamaron. Y dice, y ese clamor subió a Dios. Y lo oyó Dios y se acordó de ellos. Ahí dice, se acordó de su pacto. Se acordó de ellos. No quiere decir aquí la escritura que se le habían olvidado. Dios tiene completo registro de todo. Nuestras memorias son las limitadas. Lo que nos dice es que Dios tomó en consideración su clamor. Allá en Apocalipsis dice que el ángel presentó el incienso y aquel incienso subió delante de Dios, pero en ese incienso dice, iban las oraciones de los justos. Quiere decir que una oración sube delante de Dios, como ese incienso que presentaban los sacerdotes. Y por eso dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no lo menosprecia Dios. Los humanos sí. Los humanos menospreciamos al que está en aflicción, al que está en necesidad. Lo hacemos de lado, pero Dios dice que no menosprecia ese corazón contrito y humillado. Recibió el clamor de ellos, recibió el gemido de ellos y respondió a esa súplica y a esa necesidad. Y me llamaba a mí la atención cómo al cambiar de capítulo parece un recurso de película. Estamos en Egipto, al final del capítulo 2, y de repente en el 3 aparecemos allá con Moisés, pienso yo que varios cientos de kilómetros allá en Arabia, perdido en el desierto, él solitario, apacentando ovejas. La Escritura nos testifica con esto que los recursos de Dios están cumpliendo su plan. Eso parecía no tener relación. Moisés, después de vivir en la corte del faraón, de cumplir hasta los 40 años en la corte de faraón, dice el Nuevo Testamento que fue educado en la sabiduría de los egipcios. Es decir, tuvo toda la escuela, seguramente podía interpretar los jeroglíficos de los egipcios, ¿no? Y sabía todo ese conocimiento de los egipcios. Pero los siguientes 40 años los vive como un pastor allá olvidado en el rincón del mundo. Pero ahí iba el plan de Dios. Ahí está recorriendo la guía de Dios. Para ellos y para nosotros también, porque esto que sucedió tiene que ver con nosotros. No solo porque lo estudiamos muchas veces allá en la escuela bíblica, sino que tiene que ver con nuestra vida total, con nuestra vida espiritual que nos fue concedida por muchos años, de acuerdo a la Escritura. Y podemos nosotros descubrir que esa respuesta de Dios, ahí en el versículo 2,
y del número 3, capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí está ya manifestándose el llamado de Dios. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Es decir, una invitación a presentarnos delante de Él sin intermediarios. Claro, la Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Pero ese llamado es a estar en la presencia de Dios a través de Jesucristo sin que haya nadie más. Moisés está en presencia de Dios y está por recibir ese llamado a ejercer, a tomar un liderazgo para aquel pueblo. Dios ha dotado de estructuras a su pueblo. Cuando ya se establecen en Canaán, Dios levanta jueces que eran guía para aquella nación. Cuando Israel comienza a ver alrededor, dicen, estas naciones tienen reyes y les va bien, quizás por eso nos ganan, porque ellos tienen reyes y nosotros no. Y entonces buscan al profeta de Dios y le dicen, ya no queremos jueces, nombranos un rey y así vamos a ser ganadores como son estos que están alrededor de nosotros. Y la respuesta de Dios es, yo no quiero que tengan reyes. Yo no he establecido una estructura para mi pueblo con reyes. Pero como por eso están clamando, le dice al profeta, vamos a nombrar un rey. Pero ya no era la estructura original de Dios. Israel, en lo espiritual, tuvo sacerdotes y sumos sacerdotes. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, su estructura espiritual es a través de pastores, no a través de sacerdotes. La Escritura dice que cada uno de nosotros tenemos el sacerdocio. Allá en Pedro dice que somos hechos sacerdotes, pero cada uno de nosotros. Para las congregaciones son establecidos pastores, que es el diseño de Dios para las congregaciones. Y siempre ese pastorado comienza como el de Moisés, con un llamado, es decir, una invitación a estar en la presencia de Dios para recibir esa comisión y ese privilegio de la guía para una o para varias congregaciones. Ese llamado implica luchas e implica conflictos. Si no, consultemos la historia de Moisés, cómo le implicó conflictos y luchas. Allá en el capítulo 10 de Mateo está un
el testimonio de otro llamado también, de otro llamamiento. En el versículo 1 dice del capítulo 10 de Mateo, y Jesús llamó a sus discípulos, dice, y da los nombres de a quienes llamó. Y en el versículo 2 dice, y estos fueron los apóstoles. En el versículo 1 son discípulos, en el 2 ya son apóstoles. Es decir, el pastorado de Dios en ese momento. Más adelante ya encontramos el testimonio de pastores, de ancianos, en otra le llama obispos, significa lo mismo que ancianos en ese caso. La estructura de Dios es para gloria de su nombre y para testimonio de su evangelio a las naciones, a las ciudades, a los barrios, a las familias, a los centros de trabajo. Dios tiene cumplimiento de su plan a través de nuestras congregaciones bajo la guía de nuestros pastores. Y en un, digamos, diálogo espiritual entre la congregación y los pastores. Como cuando en determinado momento Moisés descubre que cuando él oraba, Israel prevalecía en la batalla. Pero empiezan a observar que aunque estaba orando, Israel empezaba a ser derrotado en aquella batalla. Y entonces se dan cuenta ellos y dicen, es cuando Moisés levanta los brazos, cuando Moisés alza sus manos, es que Israel empieza a ganar. Entonces, que ore Moisés, pero que no baje las manos para que ganemos por completo, dicen ellos. Pero descubren también que a Moisés se le cansaban los brazos y entonces tenía que descansar, pero donde descansaba empezaba Israel a perder. Dicen ellos, entonces pongámonos aquí, ¿a quién? ¿A quién ponemos aquí? A Josué, que siempre ha estado con él, y pongamos a Ur también, y cada uno le va a sostener un brazo. Y descubrieron ellos cuál era el recurso. La Escritura no dice que Dios les dijo, miren, sosténganle. Ellos observaron cómo funcionaba en aquella situación y así lo cumplieron. Entonces hay un diálogo, hay un sostén mutuo entre las congregaciones y los pastores, y eso es de acuerdo a la estructura, al plan de Dios que tiene para edificación del cuerpo de Cristo y para los que habrán de ser agregados. Cada uno de los que es agregado se ve fortalecido en la presencia de los que ya estamos aquí. Y entra a la guía espiritual de un pastor. Los dos son complementados. Y así es que se va edificando el cuerpo de Cristo. Y así es que es cumplido el plan de Dios. Y así es que funciona esa estructura espiritual que Dios ha entregado para su pueblo. Claro, cada uno de nosotros también se vuelve un pequeño pastor
para su familia. Ahí también en el pacto de la iglesia dice, nos comprometemos a celebrar la devoción familiar, dice ahí. ¿Cómo se hará ese culto familiar si no es bajo la guía de un líder espiritual ahí en la familia? Se espera que sea el padre de familia. Pero si no, será la madre, será un hijo mayor, será alguien que también será un guía espiritual en ese entorno familiar. En el entorno laboral, cada uno de nosotros se volverá un pastor para ese centro de trabajo. A muchos en los centros de trabajo les gusta hacer oraciones, por ejemplo, el primer día de trabajo. Gracias a Dios que hagan una oración en vez de hacer un desorden ahí. Y lo normal es que buscan a alguien que se congregue para que dirija esa oración. Ahí estamos reconociendo y están reconociendo ellos que hay un, digamos, pastorado espiritual de alguien dentro de ese entorno de trabajo. Y eso es parte del cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso este día que se ha instituido, gracias a Dios, el Día del Pastor en nuestra congregación. Yo creo que ya no recordamos desde cuándo se celebra este Día del Pastor. Yo creo que desde que se constituyó la congregación hay Día del Pastor, y así hay en otras congregaciones. Es un día en el cual damos gracias a Dios por ese recurso que Él dio a las congregaciones, y le damos gracias al Señor también porque cada uno de nosotros, aunque nos parezca algo que va más allá de nuestras fuerzas, cada uno de nosotros ejerce también un liderazgo espiritual en los diversos entornos donde nos corresponde estar. Entonces, es que se manifiesta la respuesta de Dios, como se manifestó en aquellos tiempos. Nuestras sociedades claman, nuestras sociedades entienden que están tomando caminos de perdición. Veamos cómo se ha disparado lo que mencionábamos anteriormente, el consumo de alcohol en las sociedades. Hace años era imposible ver una señora en un lugar de consumo de alcohol. Hoy quizás hay más señoras que hombres en esos lugares. Pero las sociedades entienden que eso no es un buen camino. Las sociedades entienden que están entrando en situaciones de desorden social y que eso no es agradable. Y las sociedades buscan y claman también. Y entonces nuestras congregaciones y nuestros pastores, así como en esta situación, llevamos ese llamado también de que podamos testificar de Dios a esas sociedades, que hay un camino perfecto y que hay un camino maravilloso que es en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Padre, por esta bendición que nos has dado. Te pedimos, Señor, tu guía, tu cuidado para nuestro pastor y su familia, que haya provisión para ellos, que nada les falte, Padre, y que les fortalezcas en toda situación de dificultad, Padre, y que así sea para todo tu pueblo, tu bendición, tu cuidado, Señor. Te pedimos, Padre eterno, que hables con tu espíritu a los corazones para que haya testimonio de tu voluntad y de tu misericordia para cada uno de nosotros, Padre. Bendito seas por siempre
y en ti esperamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.